Bien, comenzamos. Ahora, ¿qué es lo que puse acá y la importancia que tiene esto? En 1.600.000 manos hice un filtro y me fijé cuántas veces jugué el flop, cuántas veces jugué el turn, cuántas veces jugué el river y cuántas veces fui el preflop. ¿De qué sirve esto? De vuelta, conocer el juego es fundamental. Es importantísimo esto, importantísimo. Saber cuántas veces voy al in, saber cuántas veces llego al river, cuántas veces juego el flop, es oro eso. Entonces, vamos a empezar a comprender el juego en su totalidad y una de las maneras para hacerlo es comprender las bases, ¿sí? Entonces vamos a decir que este fuese el 100% del preflop, ¿sí? Vamos a ponerle un color, ¿sí? Vamos a poner que sea verde el preflop. Bien, podríamos decir que el preflop se juega 100%, obviamente. ¿Se juega qué significa? Que por más que foldee o por más que abra la mano o calee o haga save de lo que sea, el preflop lo voy a jugar 100%, ¿sí? Entonces, como bien vimos que en BPIP total lo que nosotros vemos de todo el juego, o sea, jugamos, ponele que este fuese un 50, nosotros jugamos un 25% en Sysmax. ¿Y qué es esto? Significa que en total estoy foldeando un 80%, un 75%. Depende de si juego full ring o Sysmax. Entonces, fíjense de la importancia de esto. Porque esto nos aclara un montón de situaciones y dudas y lo que sea en cuanto a conocer ya las matemáticas. Esto son las matemáticas del juego, ¿sí? Entonces, fíjense que all-in preflop no es ni 1%. O sea, estamos hablando de que all-in preflop, del 25 que jugáramos preflop, del 25 no llega, o sea, no es ni un 1% del 25. O sea, no llega a ser 1% del 25. Esto es impresionante. Sería 0,9 o 0,8. O sea que, vamos a poner que all-in preflop en el preflop sería algo así, una rayita de todas. O incluso menos, ¿sí? O sea, sería muy, muy ínfimo lo que es el all-in preflop en el juego. Estamos hablando de 1.600.000 manos, me voy a stackear preflop 3.000 manos, ponele. Entonces, comprender eso es súper aliviador, porque decir, bueno, haces y reyes y eso, pero es ínfimo eso. Fíjense estamos hablando de all-in preflop, de que eso aclara un montón de situaciones y la varianza y todo eso, pero fíjate qué son haces y reyes en el juego. O sea, esto de lo que muchas personas o jugadores están renegando por esto, por un 0,18 cuando el juego es un 100%. No llega ni a 1%, esto es importantísimo. Reconocer que el all-in preflop es una parte ínfima del juego. Que hay win rate, es obvio que hay win rate. Y mientras mejor juguemos, mejor. Pero es importante entender que es algo muy, muy, muy chico. Entonces, una vez que nosotros vamos a diagramar el juego, vamos a comprender qué es el póker, ¿sí? Dijimos que el preflop lo jugamos un 100%, tanto sea foldeando u open raceando, ¿sí? Pero lo importante de esto es reconocer, vamos a suponer que es así. Muchos jugadores ven que el preflop, flop, turn y river, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Que son iguales y que tienen el mismo valor y que jugamos lo mismo. Y no es así eso. Fíjense que tan solo con comprender que del porcentaje que vos jugás, solo 230.000 manos vas a jugar el flop. O sea, es pero más que importante eso. Reconocer que en el flop, o sea, del 1.600.000 manos que jugaste, solo vas a jugar, vamos a poner que 50. A ver, para ponerlo acá, diagramarlo. 50, 25. Y vamos a poner ahí. ¿Sí? O sea, del 100% que jugás al
de que jugás, esto es lo que vas a jugar un flop. Y este va a ser aproximadamente un turn. Y esto un river. ¿Sí? Entonces, dijimos que preflop jugamos, depende de más o menos el 25% más o menos, ponele. Vamos a, depende el jugador, depende la modalidad, todo. Podríamos sacar varias conclusiones con esto. Y esto, ¿por qué digo que es tan importante? Bueno, también podríamos agregar que lo ínfimo que es. Bueno, sí, lo vamos a agregar. Esto va aparte igual. ¿Cuánto es un all-in preflop? Del preflop que juego. Porque al verlo en gráfico nos ayuda un montón esto. A reconocer qué es el all-in preflop, ponele. Esto es lo que ayuda en las matemáticas, es a la comprensión del juego. Vamos a decir que el all-in, o sea, no es ni una rayita en todo el juego, ¿sí? O sea, fíjense que debe ser una rayita como mucho entre todo esto. De hecho, ni siquiera se ve. Voy a poner otra rayita más. Ni se ve casi. Porque no llega ni 1%. Es fundamental reconocer eso. Para poner la atención donde hay que ponerla, donde jugamos seguido. Donde jugamos seguido, en el preflop. Y en el flop y en el turn. Pero ya, ¿cuántos river jugamos? Y no estoy hablando de no darle importancia, ¿eh? Entonces, una vez que nosotros reconocemos esto, reconocemos que todo el juego es fold, generalmente. Que hay un montón de fold en el juego. Y eso es importantísimo, importantísimo a la hora de jugar. Porque podríamos decir que parecería más importante saber foldear que saber jugar una mano, en teoría. Por una cuestión de porcentajes. Me está diciendo la matemática que todo sucede en lo que son los folds. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El mundo de las non-showdowns es más grande que el mundo de las showdowns. Eso es obvio. Fíjense, de las 1600, o sea, del 1.600.000 manos, all-in, o sea, que vemos las cartas, all-in es un 0,18. Que vemos el river. Vemos no significa calear, significa tan solo verlo. Quizás, o sea, esto lo puedo buscar. El showdown, o sea, que se muestren las cartas, o sea, que se juegue check, 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 o bet, check, y etcétera, es menos de un 5% de showdown. Y eso es re importante comprenderlo. Porque el mundo del póker es las non-showdowns, ¿sí? Entonces, y ahora vienen las preguntas. ¿Y la línea roja y la línea de B? No vayan a eso todavía. Porque no dice nada. Hay grandes y gigantes jugadores que pierden con la roja y son súper ganadores a 10B. Y otros jugadores donde ganan con la roja y pierden con la azul y ganan a 10B. O sea, el póker es más complejo que las líneas. Porque lo importante es ir de comprensión en comprensión. Paso a paso para llegar a eso. Bueno. Lo primero que podríamos decir es que el juego ocurre más en la parte del fold que en la parte del cal o de llegar al river. Entonces, comprender esto nos va a mostrar qué tan importante es saber foldear, qué tan importante es. Porque fíjense que el preflop se foldea 75%. Y mientras más certeros juguemos los folds, más porcentaje del juego completo tenemos. ¿A qué voy con esto? Imagínense que del 1.600.000 manos solamente vas a jugar un river un 6%. Y que ni siquiera significa que lo llevas al showdown. Significa que lo jugás, que llegás a ver la quinta carta. Eso te da una comprensión inmensa a saber que la mayor parte del juego ocurre acá. Entonces, fíjense la importancia inmensa de entender del preflop,
¿sí? Yo el póker lo veo así. Lo veo con una figura geométrica que para mí me parece la más adecuada, que es un triángulo. ¿Y por qué el triángulo como figura más correcta? Por una cuestión de dimensiones. De que el preflop es la base inmensa, ¿sí? De hecho, fíjense que hasta que se respeta la geometría. El flop. El turn. Sí, bueno, me quedo medio ahí. Ahí. Bien. Y vamos a darnos cuenta de la importancia de comprender esto bien. Vamos a ponerle colores. ¿Por qué puse los colores así en verdes? Porque claro, no es lo mismo un bote de 50 BB que ganarse en las ciegas en el preflop, ¿sí? Eso es obvio, no es lo mismo el bote que estás en el river con las nuts, que un ejemplo que hay 100 BB, que un movimiento ahí acertado es inmensamente win-rate, mientras que el preflop hacer un 3-bet que fue el de 2% de más no es tan significante como ir all-in en un river, ¿sí? Así que por más que esto ocurra muchísimo, la importancia del river es inmensa. ¿Bien? O sea, voy a traducir de vuelta. Por más increíblemente jugador que seas preflop, si en el river cometés errores y fallos grandes, probablemente no ganes. O sea, no ganes porque los errores son muy, muy caros en el river. Un call de más, un giro call de más, con un ejemplo con a high contra alguien que no foldee, pero es 100 bebés en un all-in. ¿Y cómo recuperas ese all-in? ¿Cuántas manos preflop tenés que jugar? ¿Cuántos flops, turn correcto para un error del river? Entonces, si lo viésemos como win-rate, podríamos decir que gran parte de la matemática de win-rate de un regular ocurre en el river, pero tampoco podemos decir que es lo más estándar, no ocurre todo el tiempo. Por eso es muy importante ir hablando en orden. ¿Qué es lo que más ocurre? El preflop. ¿Qué es lo que menos ocurre? El river. ¿Qué es la puntita del juego? El all-in preflop. Bueno, en realidad es menos que esa puntita, pero bueno, es mucho menos que eso. Entonces, si nosotros basamos el juego en la puntita esa, bueno, es una manera de estudiar el póker. Pero ¿se acuerdan que yo les dije en los videos de cómo estudiar póker que era muy importante entender y empezar desde las bases y ir ordenado? Porque no es lo mismo empezar por el river que empezar por el preflop. Cuando yo empiezo por el preflop y voy preflop, flop, turn, river, ya hice la primera escalada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que cuando llego al river ya comprendí un montón de áreas. Hay que ponerme a estudiar un spot en el river donde no sé qué tan significante es en mi juego. Entonces, ¿tu juego dónde se juega 100%? En el preflop. Entonces, lo primero es arrancar por la base de la pirámide. La pirámide dice que jugás un 100%. Bien. Ahora, ¿cuánto porcentaje de la pirámide jugás? Bien. De la pirámide, y bueno, juego solamente esta parte. Y la demás la foldeo. Es re importante saber eso. ¿Sí? Es re importante saber eso. Súper importante. Ya que vas a tener todo un camino de centrarte en lo verde. Porque lo rojo ya lo sabes. O sea, lo rojo es diagramar false en base a una estrategia, pero después ocurre cómo juego bien lo verde. Y en este caso es primero comprender la relevancia de las non-showdowns a la hora del preflop, ya en tanto que nosotros foldemos como que los rivales folden. Esto nos sirve para ambos. Saber que el MP va a jugar un 15% me sirve muchísimo. Muchas veces los jugadores se centran en áreas donde no les permiten crecer tan solo por no observar desde el principio. Entonces, fíjense que el curso, lo primero que arranqué hablando es de las matemáticas antes de hablar del preflop, del flop y el turn. Todavía no llegamos a hablar de los flops y todo eso, porque primero hay que comprender qué está sucediendo en el juego.
de qué se trata el juego. Y ahí, una vez que comprendemos la pirámide, de qué está hecha la pirámide, cómo, dónde están los fuegos, recién ahí nos adentramos en la matemática. ¿Se entiende? O sea, no podemos hablar de cuánto apostar que Sizing y apostar al River si yo no sé cuánto porcentaje ocurre eso. No me puedo poner a hablar de los balines preflop, del Sizing, del Forbet, de Aces, si es ínfimo. Me interesa mucho más en el curso que se aprenda cómo jugar toda esta parte de acá que hablar de los balines preflop cuando hacemos Forbet con Aces. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir comprender el juego? Bueno, comprender cuánto foldeo. Fíjense esto. A partir de ahora, esta es la gran posibilidad de por qué se puede escalar rápido el póker. Porque es muy fácil reconocer de estas 1.600.000 cuáles son las que se foldean. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué en la estrategia NL2 a No Limit 25 puse tablas preflop? Porque son indicadores donde ya automáticamente se corrige y se foldea una parte, ya está jugando igual que un profesional esta parte, el fold. Ahora, ¿cómo jugarlo verde? Eso lo vamos a ver en los videos. Que ahí, bueno, obviamente, se va a empezar a incrementar el win rate a tal nivel para llegar a las mesas de 100. Entonces, de vuelta, un jugador que ya sabe foldear, bueno, fíjate, ya tenés un 75% del juego comprendido. Porque simplemente no se puede, por una cuestión matemática. Entonces, ya 75% del juego lo tenés ok. Ahora, te falta aprender el 25% cómo jugarlo de máximo valor. Ya que abrís, querés incrementar el win rate sobre eso. Pero siempre nos vamos a basar en esta pirámide de construcción, en comprender cada detalle y cada porcentaje de lo que estoy jugando. ¿Sí? Entonces, quería dejar algo más claro, que era lo del... Bien. Cuando nosotros estamos hablando del preflop, no estamos hablando del open race, estamos hablando del fold to 3bet, ¿sí? Y del 3bet, del 4bet y del fold to 4bet y de la 5bet. O sea, no es que el preflop es open race y nada más. No. En este fold también está incluido saber foldear al 3bet, saber foldear al 4bet, ¿sí? Saber pagar. Todo esto está incluido acá, en saber esto. Por eso lo primero que vamos a hacer es adentrarnos a esto. ¿Por qué foldeamos al 3bet? ¿Por qué no? Y vamos a arrancar en dos posiciones, MP hijack, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video. Algo más iba a decir. Bien, que otra de las cosas para interpretar esto es que esto no contempla jugar el flop, sino solamente verlo. Verlo significa que abro button y me paga la BB, listo. Ahí significa que se vio el flop. No significa que se jugó, que se apostó ni nada, porque mientras haya apuestas, cada vez se va a jugar menos el flop, ¿sí? O sea, no es podría haber puesto C-bet flop. Entonces la C-bet flop ya menos veces es porque muchas veces chequeo. Entonces ya me lo comprime cada vez más. Como por ejemplo, pueden estos ejercicios. Esto está muy bueno. Que fíjense en sus bases de datos. Esto porque puse las 1.600.000, me parece una buena base de datos. Poner cuántas veces haces 3 barrels. O sea, bet. Y pues, ¿y para qué? Y reconocer qué tan importante en tu póker es ese spot. Qué tan importante es. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de los cimientos del juego, de los cimientos, claro, que eso lo estudian jugadores de No Limit. Siempre hay que estudiarlo, ¿sí? Pero estoy nada más hablando de que dónde centras tu atención. Es importantísimo saberlo mientras más alto juegues. Pero si no sabes la base, adentrarte sobre el final del juego no me parece un buen punto de partida. ¿Por qué digo el final del juego? Porque es probable que los jugadores de high-stake esto lo tengan muy bien claro, el preflop, el flop, el turn. Entonces, claro, las diferencias que se pueden sacar en el river son grandes, entonces mientras el que mejor lo juegue, mejor.
Pero jugando en no limit 2, a no limit 100, a no limit 200, los errores preflop que abundan son inmensos, inmensos. Y con tan solo comprenderlos, podemos sacar diferencias de algo que se supone que es todo EV0, que entre todos los regulares son EV0 el preflop. Eso no es así, eso es una ilusión inmensa. El preflop en Mistex es una fiesta. En cuestiones que hay un montón de incomprensiones de parte de los rivales. Entonces, este video nos acerca a comprender las bases del preflop y comprender qué tan importante es y la importancia inmensa que tiene. Y claro, mientras vayámoslo comprendiendo, nos vamos a adentrar a los 3 barrels. Pero sepan que es un porcentaje ínfimo. Fíjense que del river ves un 6%. La probabilidad de 3 barrels debe ser menos del 2%. Muchísimo menos del 2%. Muchísimo menos. Porque esto contempla cuando check, 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 cuando bet flop call y check, check. O sea, la probabilidad de bet, bet, bet de una jugada no debe llegar al 1%. Entonces, de vuelta, centrarse en esas líneas es más importante comprenderlo el preflop, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.